Bueno, vamos a pasar un PowerPoint de funciones vectoriales. Está muy lejos de ser un teórico, solamente es un repaso, a modo de repaso o de resumen, de la teoría que está en el campus virtual, que ustedes lo tienen en PDF, la teoría de la cátedra. Esto es algo mínimo que nosotros lo sabemos hacer en la clase para poder empezar con el práctico, ¿sí? Entonces repasemos lo que son las funciones vectoriales. La definición dice que una función f está definida en un conjunto U, ¿sí? De R a la n a R a la m. ¿Qué significa esto? Que el conjunto de salida, R a la n, ese va a ser el dominio, ¿sí? Y el conjunto de llegada es el R a la m. Como hablamos de funciones vectoriales, vamos a hablar de una función, por ejemplo, que va de R a la 2 a R, de R a la 2 a R a la 3, ¿sí? No como en el análisis 1 que hacíamos de R en R solamente. Por ejemplo, si una función va de R a la 1, el conjunto de salidas es R a la 1, el dominio lo vamos a ver en una recta numérica. Si es en R a la 2 en un plano, si es en R a la 3, el dominio va a estar en el espacio, ¿sí? Dice, bueno, que la función es una regla que asocia cada vector de x del espacio U, un vector bien determinado de f de x. Por supuesto, es la misma definición que ustedes venían manejando, simplemente que ahora en lugar de usar una sola variable como una f de x, por ejemplo, vamos a usar una f de xy, ¿sí? Bien, presten atención acá, nosotros tenemos una f de x grande. ¿Por qué será grande esa x y no una f de x chiquita? Porque esa f de x grande contempla x1, x2, x3, xn, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener, por ejemplo, x, y, z, w, ¿sí? Todo el espacio que nosotros tengamos del dominio. Y la f de x también es una x grande. ¿Por qué? Porque nosotros, la función va a contemplar funciones en sí misma. Una f1 de x, una f2 de x, una fm de x, ¿sí? Por eso decimos que va a r a la m. Dice, donde f1, f2, fm son las coordenadas del vector f de x, y esas coordenadas, bueno, reciben el nombre de funciones coordenadas, exactamente, ¿sí? El vector f de x grande es la imagen bajo f del vector x grande, ¿sí? Entonces ese x grande es del dominio, va a tener n coordenadas, ¿está bien? Ese valor del dominio es el que me da el vector de la imagen, que es el f de x grande, ¿está bien? El conjunto está formado por todas las imágenes. Bueno, acá tenemos un conjunto W, f de x, que es el rango o recorrido. Perfecto. Y acá lo tenemos escrito de otra manera con la simbología matemática pertinente. Fíjense ustedes, otra cosa muy importante es que el gráfico de la función vectorial, en este caso va de R a la n a R a la m, el gráfico va a estar en ¿qué espacio? N más m. Por lo tanto, una función que va de R a la 2 a R, como puede ser una superficie, una f de xy, ¿sí? Una superficie, por ejemplo, que va de fxy a R, ¿sí? De R en R, de R a la 2 en R, va a tener el gráfico en 2 más 1, ¿sí? Porque va de R a la 2 en R. Por lo tanto, el gráfico va a estar en R a la 3. Y ustedes, si se acuerdan, las superficies de álgebra estaban en R a la 3 justamente por eso, ¿sí? Ahora las vamos a ver desde otro punto de vista bueno, para el análisis 2 las vamos a necesitar. Bien, sigamos. Bien, paraboloide. Acá tenemos un ejemplo, justamente lo que les estaba diciendo recién, es una f de xy. Ustedes se fijan, esta que es la r a la n es 2 y la m es 1. Por lo tanto va de r a la 2 en r y el gráfico va a estar en 2 más 1, r a la 3, que es lo que decíamos recién, ¿sí? Bueno, y acá tenemos como para recordar el paraboloide, cuáles eran las trazas, que eran los cortes con los planos coordenados. Tenemos acá una vista, corte con los planos. Bueno, silla de montar, esta era otra superficie del álgebra y geometría. Y acá tenemos la esfera. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? De todas las superficies que ustedes ya las han aprendido y las vamos a utilizar ahora en análisis 2 también. Este resumen de superficies, a su vez les voy a dejar otro PowerPoint que es solamente de superficies para que también lo tengan a mano, por si no recuerdan cómo era el tema, cómo tenían que cambiar los signos, siendo uno positivo, uno negativo, si era igual a 1, igual a 0, todas esas cosas de las superficies. Bien, vamos a ir al dominio de una función. En este caso, supongamos que tenemos una función que va de R a la 2 a R, ¿sí? El gráfico de la función va a estar en R a la 3, ¿sí? En 2 más 1, en 3 dimensiones. Bueno, fíjense acá.
tenemos f de x, y igual a esta función. Va de R a la 2, ¿por qué? Porque tenemos en el dominio x e y, tanto el dominio lo tenemos que expresar en un plano. La imagen está en R, ¿está bien? Lo que nosotros vamos a graficar ahora es el dominio de la función, no la función que está en R a la 3, sino que el dominio que está en el plano x, y, ¿sí? Fíjense, acá dice, bueno, no se leen esos simbolitos, ¿sí? Porque es otra simbología, pero lo vamos a analizar entre todos y ustedes lo van a entender igual. El dominio. Si nosotros analizamos esta función, dice 1 menos x cuadrado más y cuadrado. Bien, síganme. ¿Cuál es la restricción que tenemos acá en este dominio? La primera restricción y única en este caso es que lo que está abajo el signo radical, ¿sí? El radicando, sea mayor o igual a 0, ¿sí? Todo esto que está acá abajo nunca puede ser menor a 0 porque yo voy a tener números imaginarios. Bien, entonces yo ¿qué voy a poner como restricción 1? Voy a poner 1 menos x cuadrado más y cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0, que es lo que dice acá, ¿sí? Que el dominio, que tenemos los pares ordenados x, y tal que pertenecen a R a la 2, siendo que 1 menos x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual a 0. Bien. Pero el dominio, ¿cómo lo expresamos nosotros para poder graficarlo? Para poder hacer el gráfico, lo que tenemos que hacer es despejar la y, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que, si esto tenemos mayor o igual a 0, dejamos la y positiva, pasamos la x cuadrada positiva, menos 1, y nos va a quedar después la y cuadrado mayor o igual a x cuadrado menos 1. Tenemos que pasar ese cuadrado, entonces nos va a quedar que la y es mayor o igual a más menos, ¿sí? La raíz de x cuadrado menos 1. Bien, si nosotros hacemos el gráfico de eso, ustedes a esto lo despejan y el gráfico que van a obtener es este. ¿Cómo saben ustedes que hay que pintar lo de adentro y no lo de acá afuera? ¿Sí? Eso se los va a dar justamente la restricción del mayor o igual o el menor. En este caso, ustedes les queda que la y tiene que ser mayor o igual a eso, ¿sí? De todas formas, ustedes lo que pueden hacer es buscar pares ordenados y verificar si se cumple. Por ejemplo, esta nos va a quedar que la y es mayor o igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Entonces, tenemos que buscar números y verificar. Por ejemplo, el 0, 0, ¿sí? Que es el más sencillo acá para verificar si pertenece o no al dominio, ¿sí? Si yo hago el 0, 0, ustedes tienen que verificar que pertenece al dominio. Después pueden probar con el menos 2, 0, con el 2, 0, ¿sí? Y ahí van a saber qué parte van a poder pintar y qué parte no. ¿Se entiende? Después acá tenemos otro. Esto, ustedes quédense tranquilos que el dominio de la función, les vamos a dejar un video de cómo poder resolver dominios, ¿sí? Algún ejemplito de la guía va a ver. Acá hay otro ejemplo de dominio que dice que una función se representa mediante la siguiente región. Bueno, y tenemos esta, ¿sí? Esta función, una f de x, y que va de R a la 2 en R, por lo tanto lo mismo que lo anterior, el gráfico va a estar en R a la 3 y nosotros nos vamos a dedicar a graficar el dominio solamente. Bien, tenemos dos condiciones acá, dos restricciones. La primera restricción es que todo esto de acá adentro sea mayor o igual a 0. Y la segunda restricción es que la y no puede ser menor que 0, ¿sí? La y también tiene que ser mayor o igual a 0. Bien, entonces si ustedes despejan, les va a quedar que la y tiene que ser mayor o igual a x cuadrado, ¿sí? Si despejan de la primera restricción. Por eso está graficada la parábola de x cuadrado. Pero a su vez, fíjense, la x puede tomar cualquier valor positivo o negativo, no así la y. La y solo puede tomar valores positivos o el 0. La x puede tomar cualquier valor, ya que si toma valores negativos se me hacen positivos por el menos que tenemos acá adentro, ¿sí? Entonces, buscando cualquier valor de x, y siempre que la y sea positiva, por eso acá está pintado todo este cuadrante, porque este cuadrante es válido para todos los valores de x y siempre que la y sea positiva, ¿sí? Y acá la parábola es la que sale de la primera restricción, ¿sí? Tenemos dos restricciones que se nos chocan en este caso y tenemos que ver qué es lo que se puede pintar y qué no. Lo mismo que en el anterior, buscan pares ordenados y verifican si pertenece o no al dominio. ¿Estamos? Bueno, vamos a subir un videito de dominio. En otro video sigo con curvas de nivel.